Hola estudiantes, continuamos con el área de relaciones y álgebra de octavo año. En este video, vamos a empezar con lo que son las expresiones algebraicas. Vamos a ver el concepto de expresión algebraica y de valor numérico. Y también vamos a trabajar las habilidades específicas de identificar una expresión algebraica, utilizar leyes de potencias para la simplificación de expresiones algebraicas y determinar el valor numérico de una expresión algebraica. Bueno, sabemos que el lenguaje matemático es universal. Además, podríamos decir que es una forma de cómo comprendemos el mundo o lo que nos rodea. Por lo tanto, los símbolos matemáticos que vamos a utilizar nos ayudan a simplificar muchos problemas de nuestra vida cotidiana y además, va a permitir que se trabaje con un lenguaje mucho más sencillo y manejable. Como por ejemplo, si queremos calcular el área de un triángulo, diríamos que la fórmula está dada por el producto de la medida de la base por la longitud de la altura dividido por 2. Pero sería muy complicado trabajar siempre con esa expresión. Entonces, matemáticamente lo que haríamos sería b por h entre 2. Entonces, notemos cómo esos símbolos matemáticos o ese lenguaje es mucho más sencillo y mucho más manejable. Entonces, ya aquí empezamos con lo que son las expresiones algebraicas. Es decir, ya no solamente vamos a utilizar números, sino que se van a combinar también las letras. Entonces, una expresión algebraica es una colección de constantes y variables mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. Entonces, recordemos que una constante va a corresponder a una letra o símbolo que representa un número específico de un conjunto. O sea, le damos un valor fijo. Y la variable va a corresponder a una letra o símbolo que representa cualquier elemento de un conjunto. Es decir, que esa letra puede tomar cualquier valor. Ahora, veamos ejemplos de expresiones algebraicas. Tendríamos 2 por a la 5 más 3 por a menos 4. También sería 6 por b a la 2 tercios menos 9 por b a la 1 tercio más b a la 5 cuartos. También tenemos 5 por xy más 4 entre y a la 2 entre y menos x. Y también podremos tener las fórmulas de las áreas. Por ejemplo, esta a igual a L al cuadrado, que es el área del cuadrado. También tenemos a igual a diagonal mayor por diagonal menor entre 2, que correspondería al rombo. Y también tenemos la trapecio, que el área es igual a h por base mayor más base menor entre 2. Entonces todas estas, si vemos, ya van a representar expresiones algebraicas y van a estar constituidas por constantes y variables. Entonces un valor numérico va a significar que si en la expresión algebraica sustituimos las variables por números específicos, ese valor que nos va a dar como resultado va a representar el valor numérico de la expresión. Veamos unos ejemplos. Nos dicen determina el valor numérico de la expresión algebraica 7 por a por b al cuadrado si a es igual a 1 y b es igual a menos 3. Entonces lo que tenemos que hacer como primer paso es sustituir el valor de a y de b en la expresión. Es decir, nos dan la expresión 7 por a por b al cuadrado. Pero nos dicen que a es 1 y que b es menos 3. Entonces, podemos sustituir en a, va a pasar a ser 1 y b va a pasar a ser menos 3. Entonces, acordémonos, primero resolvemos potencias. Menos 3 por menos 3 nos va a dar 9. Y ya podemos multiplicar. 7 por 1 va a ser 7, por 9, ya sabemos que 7 por 9 es 63. Por lo tanto, el valor numérico de la expresión algebraica 7 por a por b al cuadrado es 63. ¿Para cuáles valores? Para cuando a es 1 y cuando b es menos 3. Luego nos dicen para 8 por a a la 3 entre b, encuentra el valor numérico con a igual a menos 1 medio y b igual a menos 1 cuarto. Entonces, tenemos nuestra expresión algebraica 8 por a a la 3 entre b. Ahora podemos sustituir el valor de a y el valor de b. Entonces tendríamos 8 por menos 1 medio, que es nuestro a la 3 entre el b, que es menos 1 cuarto.
Entonces primero resolvemos potencias. Eso quiere decir que acordándonos de las propiedades de las potencias, las cuales se pueden repasar en un video que hice anteriormente, este 3 se puede distribuir por cada uno de los factores de la división. Por lo tanto, tendríamos 8 por menos 1 a la 3 entre 2 a la 3. Y así, bueno, ya podemos resolver eso. Ya podemos resolver esto. Menos 1 a la 3 va a ser menos 1 y 2 a la 3 es 8. Por lo tanto, bueno, lo demás queda igual. Y ahora podemos multiplicar 8 por menos 1 octavo. Pero bueno, sabemos que esto es menos 1 porque estamos multiplicando 8 por su inverso negativo. Y bueno, lo seguimos dividiendo por menos un cuarto. Recordemos que todo número entero tiene un 1 como denominador. Por lo tanto, menos 1 lo podemos escribir como menos 1 entre 1 y el 1 cuarto lo dejamos igual. Y aquí ya podemos aplicar lo de extremos por extremos y medios por medios. ¿Qué hacíamos en esta parte? Pues multiplicábamos los extremos y se convertían en nuestro numerador y los medios iban a ser el denominador. Entonces multiplicamos menos 1 por 4, eso va a ser menos 4 y 1 por menos 1 que va a ser 1. Pero ok, simplificando menos 4 entre menos 1, obtenemos 4. Por lo tanto, el valor numérico de la expresión algebraica que nos dieron al principio es 4, para los valores de A igual a menos 1 entre 2 y B igual a menos 1 entre 4. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice que la ley de Boyle establece que en un recipiente cerrado con temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. El modelo que se usa para conocer esa presión es igual a K entre el volumen, siendo P la presión en la atmósfera y V el volumen en litros. K es la constante de proporcionalidad. Entonces nos dicen calcule la presión cuando el volumen es igual a 0,75 L y la constante K es igual a 20 L por la atmósfera, la cual no está presente en el Sistema Internacional de Unidades. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es lo que hemos venido haciendo en los ejemplos pasados. Tenemos la fórmula y ya sabemos cuál es el volumen y cuál es la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores en nuestra fórmula. Eso quiere decir que tenemos P igual a K, que es 20, y V, que es 0,75. Entonces, realizando esa división, vamos a obtener que P es igual a 26,6 periodos. Por lo tanto, la presión de gas va a ser de 26,6 periodos pascual cuando V es igual a 0,75 y K es igual a 20. Ahora, por último, nos dicen, para estimar el tipo de cambio del dólar, se utiliza la fórmula D igual a 520 más 0,015 T, donde T es el número de días después del 1 de enero del 2020. Encuentre aproximadamente el tipo de cambio del 1 de mayo del 2020. Entonces, bueno, veamos un calendario. Nos dicen que se empieza a contar después del 1 de enero. Es decir, vamos a empezar desde el 2. Y vemos que enero tiene 31 días. Por lo tanto, si le quitamos 1, bueno, serían 30, ¿verdad? Entonces tenemos que ir sumando 30 más 29 días más 31 días más 30 días y luego el primer día de mayo. Por lo tanto, tendríamos, si hacemos todas esas sumas, tendríamos que han pasado 121 días. Entonces, como ya tenemos la fórmula, lo único que tenemos que hacer es sustituir en T, que representa el número de días que han pasado desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo. Por lo tanto, sabemos que son 121 días
y lo sustituimos en la t. Realizamos primero la multiplicación, eso nos va a dar 1,815 y luego lo sumamos y vamos a obtener 521,815. Por lo tanto, el cambio va a estar aproximadamente en 521,815 colones. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con los ejemplos. Gracias.